Gracias al Señor. Y bueno, pues hoy bendecimos a todas las personas que van a conectarse y que estarán escuchando esta palabra en sus hogares. Y yo le voy a pedir que esté orando en su corazón para que muchas personas sean bendecidas. Amén. Hemos recibido muchos mensajes de personas que viven en lugares lejanos y que han sido bendecidas por la palabra. Así que estemos orando y hoy le damos la bienvenida a las personas que se van a conectar. Les saluda a su amigo el pastor Israel Vallejo desde Familia Betel Cerritos, en Cerritos, San Luis Potosí. Y bueno, pues esta tarde quiero dejar este lugar porque hoy también tenemos varón, un joven que traerá la palabra del Señor para glorificar el nombre de nuestro Padre eterno. Amén. Así que den un aplauso al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Santo es Dios. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Ya me tocaba dar la palabra. Estoy muy agradecido con Dios porque tenemos un Dios que nos ama. Eh, yo quería dejar este testimonio porque también tengo un testimonio antes de compartir la palabra que Dios me daba. Estoy muy agradecido con Dios porque a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, Dios nos muestra su misericordia y algo que comentaba ayer con mi mamá porque estaba platicando, le decía, hoy en día todas las cosas que están pasando están sucediendo en el orden de Dios tan visiblemente. ¿Cómo puedo explicarle esto? Porque se hace que hagamos una actividad, no sé, que vayamos con una persona y si no es voluntad de Dios, pasa alguna situación para que nosotros no vayamos. Y nos damos cuenta poco después que era voluntad de Dios que no fuéramos. En cada una de las cosas, que si una cosa no se dio, que si no pude comprar el mandado, que si no pude hacer esto, que si no pude hacer lo otro, está dentro de la voluntad de Dios. Y el testimonio que quiero darles antes de comenzar esta palabra es que el día de ayer, bueno, estos días hemos estado aquí en la iglesia, en Familia Betel, para la gloria de Dios sirviéndole. Y pues bueno, llevamos aquí en la iglesia un orden, ¿verdad? De hacer el aseo, un rol. Y estoy muy agradecido con Dios porque el día de ayer yo tenía planes para el día de hoy. El día de hoy, bueno, yo iba a ir a hacer unas tareas con unos compañeros que era para una materia que pues bueno, sí es algo complicado, algo difícil, pero la bendición está en que me mandaron un mensaje ese mismo día, el día de ayer, me dijeron, ¿sabes qué? No voy a poder, no vamos a poder reunirnos porque tengo que salir a tal lugar. Y entonces yo no comprendía, yo decía, bueno, no se pudo, ¿verdad? Mientras no sea los días en los que vamos a estar ocupados, que es el jueves y el viernes. Y yo no entendía nada de eso. Y era hoy, bueno, en la madrugada, a las 12 de la madrugada, cuando el pastor envió un mensaje del rol de los sugieres, de los talentos, y ahí veía que estaba marcado que a mi mamá le tocaba el aseo. Y pues mi mamá está trabajando y ahorita, bueno, no se encuentra aquí, pero ella está orando y gloria a Dios por su vida. Entonces comprendí que Dios acomodó todo para glorificar su nombre, para que pudiera servirle al hacer el aseo. Entonces, en esas cosas pequeñas uno puede decir, bueno, son cosas cotidianas, pero en pequeñas cosas Dios quiere mostrar su poder. Dice la palabra del Señor que Él es fiel y Él provee todo lo que nos hace falta, que busquemos primeramente el reino de Dios, de su justicia. Dice, pon tu delicia en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y pues bueno, como les decía, yo pues me tocó dar la palabra y oraba al Señor y le decía, Señor,
pues, ¿qué quieres que comparta con mis hermanos y más con las personas que pues ahorita nos están escuchando en sus hogares? Y el Señor me da una palabra y le invito a que me acompañe a ella. Está en Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 14. Marcos 14. En el versículo número 3 en adelante vamos a estar leyendo. Y antes de comenzar a leer la palabra del Señor, pues yo quisiera que oráramos para que sea el Señor ministrando en esta tarde, para que sea el Señor trayendo bendición y principalmente la palabra, ¿verdad? Para aquellas personas también que nos están escuchando, te invito a que ahí donde estás, ahí en tu hogar, en donde estés, ora conmigo y oremos, hermanos, para que el Señor sea quien ministre esta hora. Padre, en esta hora te doy las gracias porque hoy estamos aquí con el propósito, Señor, de alabarte, Señor. Hoy estamos aquí, Señor, con el propósito de escuchar tu palabra, Señor. Una vez un varón dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Y en solamente tú, Señor, solamente podemos acercarnos a ti. No hay otro, Señor, que nos pueda hablar de esas palabras, Señor. Hoy te pido que cada una de las personas y mis hermanos que estamos aquí reunidos, Señor, seamos ministrados por tu Santo Espíritu, Señor. Tu Espíritu Santo está aquí, dice tu palabra que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y aquí hay libertad, Señor, porque tu Espíritu Santo está aquí. Hoy te pido, Señor, que seas tú usando mi vida, Señor. Padre, que todo impedimento, toda distracción, todo pensamiento que no te agrade, que no te glorifique, Señor, en esta hora lo llevamos cautivo ante tu obediencia, Señor. Y te pido que mientras sea expuesta esta palabra, que tú limpies nuestra alma, Señor, y tú, esta palabra, Señor, sea grabada en nuestros corazones. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Es en Marcos 14:3. Dice así la palabra del Señor. Para glorificar al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, dice de la siguiente manera: pero él, estando en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo de mucho precio, y quebrado el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: déjenla, porque la molestan. Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Está hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Amén y amén. Hermosa palabra. Hemos leído muchas veces esta palabra y bueno, vamos a comenzar con esta cita bíblica y dice en el primer versículo, pero él, en el versículo 3, dice, pero él estando en Betania. ¿De quién está hablando? De Jesús. Jesús estaba pasando por Betania. Y como ya leíamos más adelante, qué hermosa palabra, porque vemos la situación de una mujer que no conocemos su nombre, aquí no lo dice en esta porción, pero era una mujer que traía un obsequio para el Señor, traía un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro, y lo derramó en la cabeza de Jesús. Pero vemos aquí muchos puntos, muchos detalles, porque aquí hubo unas personas que se molestaron, hubo unas personas que dijeron: ¿por qué se ha hecho este desperdicio? Pero Jesús le decía algo: déjenla, porque ella se ha anticipado para ungir mi cuerpo. ¿Sabes? Después de esto que acaba de suceder, después de ungir a Jesús,
Dice la palabra, más adelante tú puedes leer que Jesús se reunió con sus discípulos porque iba a ser la última cena. Y después de la última cena ya fue arrestado y fue crucificado. Y hizo el sacrificio que, bueno, sabemos que ese sacrificio lo hizo por ti y por mí. Y tuvo un efecto poderoso en tu vida y en la mía. Pero antes de eso, esta mujer se anticipó a hacer algo. Se anticipó a ungir a Jesús. Era un perfume muy costoso, dice la palabra. En el versículo 3, en el mismo 3 dice, quebrado, dice, era un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Fíjate, era un perfume, pero no cualquier perfume, era un perfume de nardo puro de mucho precio. Antes de comenzar a elaborar esta palabra, yo no sabía qué era el nardo puro. Pero si te fijas aquí, dice que era un perfume muy especial de gran precio, de nardo puro. Y bueno, investigando pude encontrar que el nardo puro era muy difícil de conseguir. Por eso lo ponían de mucho precio, porque era hasta el Himalaya donde lo tenían que conseguir y tenían que extraer aquel perfume. Pero fíjate, el perfume se extraía no de los pétalos, sino se extraía del tallo, de la raíz. Y por eso era de gran precio. Era de gran precio porque en aquellos tiempos el perfume, esa clase de perfume escaseaba y esa clase de perfume era muy difícil de conseguir. No sé cómo lo habría de conseguir aquella mujer, pero lo trajo delante de la presencia del Señor en un vaso de alabastro. El alabastro también, hermano, te comparto que es un tipo de piedra. El alabastro no es un vaso, es un tipo de piedra color blanco que antes se empleaba para poner los perfumes y no tenía asa. Pero una de las características que tenía este vaso de alabastro era que, como era parecido al yeso, era muy frágil. ¿Cómo es el yeso cuando lo agarramos o cuando lo ponemos? Es muy frágil, apenas con un golpe y se quebra, se rompe. Bueno, hagan de cuenta que así era el alabastro. Entonces era con facilidad de que ella lo quebrara. ¿Y por qué te digo estos puntos, estos detalles? Porque la palabra del Señor que hablaba para hablarles a su vida y a las personas que me están escuchando es de que aquella mujer tenía una razón, tenía un motivo por el cual fue con Jesús. Pero fíjate, dice en aquellos tiempos, cuando ocurrió eso, se celebraban dos fiestas. Vamos a leer poquito más atrás, en el 14, versículo 1, se celebraban dos cosas cuando sucedió esto. Dice, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle, y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Eran dos fiestas las que se celebraban, la Pascua. Nos han enseñado aquí, bueno, hemos llevado estudios de qué es la Pascua. La Pascua, como sabemos, es aquel acto que, bueno, cuando los israelitas estaban esclavizados en el desierto, y vino Moisés, y dentro del plan de Dios, de todo lo que sucedió, y cuando partieron, cuando fueron liberados, ellos celebraron la Pascua. Ellos hicieron la partición de los panes sin levadura antes de pues ir hacia su destino, que era hacia el Mar Rojo, para que Dios hiciera grandes obras. ¿Y la Pascua qué quiere decir? La Pascua en hebreo quiere decir hacer caso omiso. La Pascua quiere decir pasar sobre de. Y la Pascua es, como dice la palabra del Señor, que fue aquel acto en la que todos los años se sacrificaba un cordero de un año sin defecto. Y sabemos que tiene un simbolismo precioso, porque es Cristo quien hizo aquel sacrificio, y Cristo, dice la palabra del Señor, que Cristo es nuestra Pascua. Pero bueno, eran dos fiestas, era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, Jesús pasó por Betania. Comenzamos en el 3 diciendo, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, en Betania. ¿Alguien sabe qué quiere decir la palabra Betania? La palabra Betania
está traducido en dos idiomas. Primero, el arameo, que dice casa de frutos, y transcrita al griego quiere decir casa de aflicción. Casa de frutos y casa de aflicción, eso significa Betania. Entonces Jesús fue por ahí, dice, estando él en Betania, en la casa de frutos, en la casa de aflicción, dice, en la casa de Simón el leproso. Simón el leproso. Si, más adelante tú puedes investigar más. Aquel Simón era un fariseo que tenía lepra y Jesús lo había sanado. Pero ahí dice Simón el leproso como una referencia de aquel que había sido sano, pero no quiere decir que todavía estaba leproso. Entonces fue a casa de Simón el leproso y ahí fue donde estaba la mujer, cuando llevó aquel vaso y lo derramó delante de la presencia del Señor. Y sabes, hermano, hoy Dios hablaba, ayer, hace unos días estaba hablando en mi vida el Señor, de que como aquella mujer, nosotros en nuestro corazón debemos de ser. Porque dice la palabra del Señor que Jesús llegó ahí, a la casa de frutos, a la casa de aflicción, y con el Simón el leproso, dice, y que esa mujer traía un vaso, un perfume, dice, pero hubo algunos que se enojaron. Hubo algunos que se indignaron cuando fue quebrado ese vaso y cuando fue derramado en la cabeza de Jesús. Y hoy lo que quiero hablarte con esto, lo que quiero decirte es de que todos en cada una de nuestras vidas tenemos como aquel vaso de alabastro, aquel vaso de perfume de nardo puro. Dice la palabra del Señor que eso era de grande precio. Y hoy Dios me hacía una pregunta, y es la pregunta que les hago a ustedes. ¿Qué es para ti de grande precio? ¿Qué es en tu vida algo que es de mucho precio? Para algunas personas allá afuera en el mundo, lo más preciado para ellas es el dinero. Pueden ser el alcohol, las drogas, o muchas cosas pueden ser de grande precio. No, es que para mí lo mayor y lo primero es mi casa. Bueno, semejante a eso es ese vaso de alabastro, porque dice que era de grande precio y que cuando fue quebrado en la cabeza de Jesús, las personas que estaban ahí se indignaron y dijeron, ¿cómo? Este es un desperdicio. Y hoy lo que Dios quiere es de que aquel vaso que contiene adentro, ¿qué es lo que contendrá adentro ese vaso? No sé, tal vez puede ser tu tiempo, tal vez puede ser tus fuerzas, tal vez puede ser tu oración, tu entrega, tu ayuno. Ponle tú lo que a tu consideración crees que sea ese vaso. Hoy Dios quiere que así como esta mujer se dispuso a ir delante de la presencia de Jesús y quebrar ese vaso, que derramemos delante del Señor lo que es más preciado para nosotros. Es que, Señor, tal vez lo más preciado para mí es el tiempo, o lo más preciado para mí es mi familia, o cualquier otra cosa. Dios quiere hoy que vengas como esa mujer, porque Jesús está pasando por Betania. Jesús está pasando por Betania. ¿Qué dijimos que significa Betania? Casa de frutos. Y simbólicamente, hermanos, sabemos que cuando la Biblia habla, por ejemplo, cuando Dios hablaba de la Pascua, se refería en dos ámbitos, el físico y el espiritual. La Pascua que se celebró hace 2000 años o más en Egipto, y la Pascua que se llevó a cabo en el madero. Tiene dos simbolismos, hermano. Y Betania era aquel lugar en Jerusalén. Pero Betania, hermano, Dios me ponía en mi corazón que es la iglesia. Betania es la iglesia. Porque muchos han de decir, ¿cómo puede ser? No que estamos aquí en familia Betel. No, sino que en el tema, hermano, Betania es la iglesia. ¿Por qué? Porque es la casa de frutos. Es la casa de aflicción. Cuando Jesús llevó a cabo el sacrificio de aflicción en la cruz del Calvario y dio fruto, y cuando le atravesaron el costado, dice la palabra del Señor que salieron dos cosas de su costado, sangre y agua, y a partir de ese momento nació la iglesia. Podríamos decir, hermano, que el fruto de la aflicción de Jesús en la cruz del Calvario es la iglesia. Es la iglesia. Y es por eso que la iglesia podríamos decir que es Betania.
es aquella casa de frutos. Pero sabemos, hermano, que para que haya fruto en nuestro corazón, primero tiene que haber aflicción, para que sea desarrollado aquel fruto. ¿Cómo puede ser esto? Lo vemos en la persona de Jesús. Para que Jesús pudiera darnos el perdón, la salvación y la vida eterna, no fue así algo fácil. Tuvo que haber un proceso, tuvo que haber un sufrimiento para que pudiera tener Él la victoria. Y asimismo, hermanos, en la iglesia es esa casa de frutos. ¿Por qué? Porque en la iglesia, hermano, es donde el Señor quiere ver que aquellos frutos de los cuales habla la palabra del Señor, los frutos del Espíritu Santo, salgan. Dice la palabra del Señor que hay un fruto espiritual que debe de estar formado en nosotros, que es el fruto del Espíritu. Pero Jesús, volviendo al tema, pasó por Betania. Y ya por el Espíritu Santo está revelando a cada uno de nosotros cómo va la historia. Porque Jesús estaba pasando por Betania. Jesús está pasando por Betania. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús está pasando por la iglesia. A casa de una persona que es Simón el leproso. ¿Quién crees que sea, espiritualmente hablando, quién crees que sea Simón el leproso? Somos nosotros, soy yo, eres tú. ¿Por qué Simón el leproso? Porque había una lepra espiritual. ¿Sabes? La lepra en los tiempos de Jesús, cuando veían una persona que tenía lepra, se alejaban de ella. Inmediatamente la tenían que sacar de la ciudad, la tenían que apartar hasta que fuera curada, porque era inmunda. Y antes, hermano, yo tenía lepra en mi corazón. Mi familia tenía lepra en el corazón. No lepra física de la que se ve, de la que se pudre la piel, sino lepra espiritual. ¿Cuál es la lepra espiritual? Es el pecado. Pero Jesús quitó aquella lepra y ahora ya no está más, porque Jesús, cuando nosotros recibimos a Jesús, aquella lepra desapareció de nuestras vidas. Y ahora Jesús, en aquel lugar que se llama Betania, que es la iglesia, va a la casa de uno que se llama Simón el leproso, que eres tú y yo. Y en ese momento llega una mujer y tiene ese vaso que lo quebra delante de la presencia del Señor, hermano. Y hermano, estos tiempos en los que estamos, dice la palabra que son tiempos peligrosos porque la venida del Señor ya está pronta, ya está cerca. Y lo que quiere el Señor es una iglesia transformada. Lo que Dios quiere es una iglesia que le sirva, una iglesia que sea como aquella mujer que no sé dónde consiguió aquel vaso. Lo pudo haber comprado. Pero mira, vamos al versículo 4 del capítulo 14. Dice: y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? ¿Sabes, hermano? Cada vez que tú haces algo por Cristo, el mundo esta es la reacción del mundo, que se indigne, porque dice: ¿qué es este desperdicio que se ha hecho? Pudo haber esta mujer vendido y dárselo a los pobres. ¿Sabes, hermano? Hay muchas propuestas que el mundo, y no el mundo como algo físico, sino el mundo como una sociedad que no conoce al Señor. Hay muchas cosas que propone el mundo y que nosotros no hacemos. ¿Sabes? Cuando antes de venir a Cristo, nosotros hacíamos muchas cosas. Nosotros nos decían que pues bueno, éramos malas personas, algunos tomaban mucho, pero sabemos que ahora ya no ocurre esa situación. Pero ahora, como tenemos una vida nueva y la vivimos, nuestra forma de pensar y nuestra forma de movernos es diferente. Y el mundo lo ve. El mundo puede verlo. ¿Por qué? Porque el mundo ya no nos trata, ya no te trata, ya no me trata de la misma manera. Como antes nos conocían, que por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, que Ángel el maldiciente, que Ángel el peleonero, el mundo ya no nos conoce así. Y la reacción del mundo cuando te dice: oye, vamos a hacer esto, vamos a pelearnos o vamos a tal lugar, y tu respuesta ¿cuál es? No. Y esa es la reacción, como la reacción del versículo 4, que hubo esas personas que se indignaron y se dijeron: ¿qué es este desperdicio? ¿Sabes, hermano? Muchas de las veces así el mundo nos dice: ¿qué es este desperdicio que estás haciendo? Pero sabes, hermano, lo que nosotros hacemos no es desperdicio, es ganancia en el cielo. Dice la palabra del Señor
que todo lo he perdido, dijo el apóstol Pablo, con tal de ganar a Cristo. Todo lo hemos perdido. Y dice la palabra, dice, si ustedes, dice el apóstol Pablo, si ustedes han muerto con Cristo, busquen las cosas de arriba. Nosotros, dice, cuando dice el apóstol Pablo que ya hemos muerto, dice, si pues habéis muerto con Cristo, ¿muerto a qué? Muerto al pecado, muerto al mundo, muerto a aquellas cosas que a Dios no le agradaban y que nosotros hacíamos. Dice, busquen las cosas que están en el cielo, y luego dice, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta mujer estaba haciendo un acto que después Jesús dice, esta mujer ha hecho una buena obra en mí. Y tal vez no tuvo una recompensa de dinero en ese momento, tal vez no hubo alguien que le aplaudió, quien le dio un premio, pero dice en el versículo 8, vamos al 8, dice, esta ha hecho lo que podía. Y otra pregunta, hermano, ¿tú qué puedes hacer por el Señor, hermano? ¿Tú qué puedes hacer? Tenemos nuestras dos manos, tenemos nuestros dos pies, tenemos nuestra boca, podemos hablar, podemos cantar, podemos ver. Lamentablemente, hermano, muchas personas no pueden ver. Lamentablemente muchas personas no tienen sus manos, una mano, un dedo, pero nosotros sí la tenemos. Y Jesús dice, esta ha hecho lo que podía. Dice, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. ¿Qué hubiera pasado, hermano, si aquella mujer hubiera ido después de que sepultaron a Jesús? Tal vez ya no lo había encontrado, o sí lo hubiera encontrado, pero no le hubiera dicho lo que dice en el siguiente versículo. Vamos al versículo 9, dice, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Jesús le dijo, ¿sabes qué? ¿Sabes? No como Pedro, vamos a recordar aquel episodio en el que Pedro y Juan entraban en el pórtico del templo, y que estaba delante de ellos, estaba un paralítico, y Pedro y Juan le dijo, mira, ¿sabes qué? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Yo puedo ver que Jesús le dijo, que cuando le dijo que donde quiera que se predique el evangelio, será memoria de lo que ha hecho. Y incluso ahorita estamos hablando de ella, para memoria de ella, porque dice la palabra del Señor. Pero sabes, hermano, todas las cosas que tú hagas para el reino tienen una repercusión, tienen una recompensa eterna. Y lo dice la palabra del Señor, sí lo dice. Dice la palabra, dice que cualquiera que lo confesare delante de los hombres, él también lo confesará delante de su Padre que está en los cielos. Asimismo, tal vez ahorita en estos momentos en muchas partes del mundo se hable de esta mujer, de lo que ella hizo, y tú todo lo que hagas para la iglesia, que si sirves, que si lees la palabra del Señor, que si oras, mira, hermano, tal vez nadie te pueda ver, pero sí hay alguien que te ve. Nadie físico te puede ver, pero dice la palabra del Señor que lo que hagas en secreto se recompensará en público. Dice ahí en el secreto, ahí tu Padre te verá. Dice, acércate y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te lo recompensará en público. Tal vez no pase como aquella mujer, que se hable de nosotros en todas partes del mundo, pero sí te digo algo, Dios puede hablar de ti delante de sus ángeles, de lo que haces por Él. Que si le predicas a una persona de Cristo, Jesús te va a confesar delante de su Padre que está en los cielos, y está escrito que Él lo hará. Y esa es la recompensa que nosotros tenemos, hermano. Y dice la palabra del Señor que nuestra recompensa, el galardón que Dios tiene preparado para nosotros, ya viene pronto. Y es aquel cielo nuevo y aquella tierra nueva. Pero volviendo a lo que dice la palabra del Señor, Jesús tomó en cuenta eso. Y no se te olvide, mi hermano, que lo que tú haces, Dios lo toma en cuenta. Dios lo toma en cuenta. Lo que hagas de bendición para Él lo toma en cuenta. Pero también te tengo una pregunta, ¿también lo que haces mal para Él lo toma en cuenta? No lo toma en cuenta así como pecado, pero Dios lo ve. Pero este es el tiempo, hermano, en el que Dios le está pidiendo a su iglesia, que Dios está buscando a aquella mujer, como esta mujer. ¿Cuál será el motivo, hermano, que aquella mujer hizo eso? Que quebró ese vaso de alabastro.
Más o menos para ampliarnos el panorama, vamos a otra cita bíblica donde habla más explicado. Vamos a Lucas 7:36. Porque pues para empezar no sabemos el nombre de aquella mujer. No lo dice en Marcos, pero sí lo dice aquí, lo vamos a ver en Lucas 7, versículo 36. Dice así, del 36 en adelante, dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de persona es la que le toca, que es pecadora. Dice aquí en el título de esta porción, vamos a seguir más adelante, pero nos vamos a detener hasta ahí. Dice: Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Simón el leproso del que hablamos hace un momento era un fariseo que tenía lepra, pero dice que cuando aquella mujer, no dice el nombre, pero sí lo dice en Juan. Si tú tienes tiempo de buscar en tu casa, en Juan, aquí abajo de la Biblia viene unas letritas marcadas que hacen la conexión de las citas bíblicas, y ahí dice también, y te voy a decir el nombre de aquella mujer se llamaba María, la que ungió. Pero dice que en aquel hogar de Simón el fariseo, cuando vio esto, dijo entre sí: si fuera profeta, sabría que esta es una mujer pecadora. Y hermano, no sé cómo tú hayas llegado a la iglesia, o no sé para las personas que nos están viendo, cómo está tu situación. Tal vez sea la situación como la de Simón, que era leproso. Tal vez es una situación en la que digas: es que muchas personas me dicen, ¿sabes qué? Es que tú no tienes remedio. Pero te digo una cosa: todas las personas que se acercan a Jesús son salvas. Son salvas. Y no sé cómo hayas llegado tú al camino del Señor, hermano, pero nos podemos identificar como aquella mujer, porque dice: si fuera profeta, conocería que esta es una mujer pecadora. Hermano, un día tú y yo así llegamos, llorando, con lágrimas delante de la presencia del Señor, para besar sus pies, para enjugarlos. Algún día, en mi casa, hermano, puedo darte testimonio que hace 7 años, si mal no recuerdo, de una situación muy, pues que los doctores decían, no le encontramos nada. Pero en esa situación yo vine a los pies delante del Señor llorando. Pero te digo una cosa: tenemos un Dios de milagros, tenemos un Dios de poder, porque no importa cuál sea tu situación que tengas, no importa cuál sea la situación por la cual hayas venido, pero lo importante, hermano, es de que estás aquí, estás en el mejor lugar. Y vamos a seguir leyendo, hermano. Nos quedamos en el versículo 39, seguimos el 40. Dice: entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Jesús ya sabía lo que estaba pensando Simón el fariseo. Dice, y le dijo: di, maestro, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a mi casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies.
No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Ese era el motivo por el cual aquella mujer venía. No lo dice a grandes rasgos que aquella mujer tenía un problema, una situación, o no sé. Hay muchas historias de la Biblia, por ejemplo, de aquella mujer que tenía el flujo de sangre, que se le acercó a Jesús y fue sanada. No dice aquí, pero algo dice que era pecadora. Y Jesús, viendo, conociendo el corazón de Simón, a lo mejor Simón era de un corazón altivo, de un corazón soberbio, porque era fariseo. Y los fariseos en aquel tiempo eran personas que se creían más que todos, porque eran de aquí de los, como dirían, de los fifí, de los que estudiaban mucho las escrituras. Y cuando veían hablar a Jesús, lo oían hablar, tenían envidia. Pero en la situación de Simón el fariseo era diferente porque lo aceptó en su casa. Pero aún en el corazón de Simón como que había esa pizca de pues podemos decir de orgullo, que dijo, él se debería dar cuenta que es pecadora. Pero después Jesús lo paró en seco, porque le dijo, una cosa te tengo que decir. Y comienza a decirle, un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y otro le debía 50 denarios. ¿Cuál crees que amó más, que perdonó más? Y Simón le dijo, pues al que le perdonó más, los 500 denarios. Y hermano, nosotros somos deudores delante de la presencia del Señor, porque no importa cuántos pecados son los que antes de venir a Cristo nosotros teníamos, pero Jesús nos perdonó. Él nos perdonó. A tu consideración te dejo, ¿cuál crees de estas 2 personas crees de estos deudores? Si el de 500 o el de 50. Pero después dice que esta amó mucho. Dice, vamos a el versículo, dice, que es el versículo 47, dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien perdona poco, poco ama. ¿Cuánto amas tú al Señor, hermano? ¿Cuánto amamos al Señor? No tenemos que responder a esa pregunta en este momento, sino ahí en tu corazón, ¿cuánto amas al Señor? En realidad, hermano, dice la palabra del Señor que nosotros sí somos deudores a Él. Aún con nuestra vida no podremos pagar, pero esta mujer, lo único que tenía era ese vaso de alabastro. Hermano, ¿qué es lo que tú tienes en tu vida? Tenemos vida, ofrécela como aquel vaso de alabastro, quiébrala delante de la presencia del Señor, para que una de las características que leí del nardo puro era que era un perfume excesivamente de mucha fragancia. Y estaba leyendo más y podría decir que hasta narcótico podría ser, porque era un olor tan fuerte que llenaba la casa o llenaba el lugar que sea, llenaba ese lugar de ese olor. Y hermano, hay que ofrecer nuestra vida como aquel vaso en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, como dice la palabra en Romanos. Porque esta mujer tenía muchos pecados y no sabía cómo, pero se acercó a Jesús. Y hermano, una de las características que nosotros teníamos cuando estábamos en el mundo era que no sabíamos cómo hacerle, pero llegamos a Jesús. Nos hablaron un día, no sé, en el caso de algunos, les predicaron, fueron a su casa, fue una campaña, escucharon la palabra del Señor. Pero como aquella mujer, hermano, lo único que tenía, podría decirse que era ese vaso. Pero fíjate, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera vendido? Se lo hubiera dado a los pobres, o no se lo hubiera dado a los pobres, sino que, como dice la palabra, ese perfume tenía un costo de 300 denarios. ¿Qué se hubiera comprado con 300 denarios? Se hubiera comprado, no sé,
ropa. En el actual siglo XXI, hermano, ¿cómo estás utilizando tu vida? Y no precisamente tu vida, hermano, sino que tu tiempo, tus fuerzas, tu dedicación, el orar, hermano, es ese vaso de grande precio. Y digo de grande precio para el mundo, porque te digo una cosa, para el mundo nuestro tiempo es valioso. ¿Por qué? Porque ahorita estuviéramos allá afuera, ahorita estuviéramos haciendo quién sabe qué cosas, pero decidimos estar en el mejor lugar. Como aquella mujer, hoy estamos. No sé si tuviste problemas para venir o para conectarte, para los que nos están escuchando, si tuviste problemas para conectarte. No sé si tuviste algún pleito, pero hoy decidimos estar aquí, hermano. Y hoy lo que Dios te dice es: hijo, estoy en Betania, en aquella casa de frutos, que es la iglesia, buscando una persona, una mujer llamada María, que venga delante de mi presencia y que quiebre su vaso. Y hermano, nosotros lo que hacemos para el Señor, dice la palabra del Señor que dice el apóstol Pablo, dice: he sido heraldo de muchos. Y somos el heraldo de muchos en este sentido, hermano, porque el mundo ya nos conoce, ya sabe que somos de Cristo, ya sabe que tomar ya no tomamos, que pelear ya no peleamos. ¿Por qué? Porque tenemos una vida transformada, tenemos una vida en la cual Dios nos la ofreció y no nos cobró nada. En aquella parábola que Jesús le decía a Simón, que dice de que el acreedor que tenía 2 deudores, en el versículo 41, vamos a volverlo a leer, dice, versículo 41, un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. ¿Qué es un acreedor, hermano? Alguien al que le debe. Ajá. Y espiritualmente hablando, ¿quién crees que sea el acreedor? El Padre, el Señor. Él es el acreedor. Dice que tenía 2 personas. Una persona que le debía 500 denarios. En aquel tiempo 500 denarios era mucho. Si 50 era mucho, imagínate 500, era demasiado. Pero a esos 2 más adelante, en resumidas cuentas, dice que le perdonó esa deuda. Dios nos ha perdonado mucho, hermano. Estamos muy agradecidos con Dios porque dice la palabra del Señor, de no ser por la misericordia de Jehová, nosotros hubiéramos decaído. Por el sacrificio de Jesús. ¿Y por qué te decía al principio, cuando comenzamos a leer esto, tocando el punto de que eran 2 fiestas las que se celebraba, la Pascua y la de los panes sin levadura? Porque, hermano, actualmente nosotros celebramos la Pascua. ¿Cómo? ¿Cómo si no sacrificamos un cordero de 1 año sin defecto? No, pero Cristo está en tu corazón. Ahí se ejecutó la Pascua. La Pascua es Cristo. Y ahora, la fiesta de los panes sin levadura. Bueno, era también una celebración judía que se hacía, ¿verdad? Como la palabra lo dice, panes sin levadura, en las que partían panes que no tuvieran levadura. La levadura, espiritualmente hablando, ¿qué significa? El pecado. En estos tiempos, hermano, en los cuales estamos en el tiempo de la gracia. Estamos en el tiempo de la gracia. Aquella Pascua ya está celebrada en nuestro corazón. Y aquella fiesta siempre debemos, hermano, llevar como esa fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué quiere decir? Participar del único pan que no tiene levadura, que es la palabra del Señor. La palabra del Señor. Cuando tú lees la palabra del Señor, hermano, sabes, te alimentas. Dice la palabra, fueron halladas tus palabras, dijo el profeta Jeremías, y yo las comí y me fueron de absoluto gozo. Me fueron por un gozo tremendo. Y la palabra del Señor es ese alimento, hermano. ¿Qué pasa cuando tú no te alimentas? Te debilitas. Te debilitas. No hay que dejar que nos debilitemos. No solamente nuestro cuerpo físico, sino nuestro alma, nuestro espíritu. Hay que alimentarnos de la palabra del Señor. Y como les decía, volviendo al tema, esta mujer lo único que tenía era eso, hermano. Tal vez tú puedes decir, es que yo no tengo mucho, pero te digo algo, si tienes vida, si tienes salud,
si tienes, como hace un momento decíamos, si tenemos nuestras manos, nuestros pies, tenemos nuestras manos para alabarle, para aplaudirle, para levantar las manos al Señor y orar al Señor y decirle: Señor, aquí está mi vida, te la entrego, te agradezco por lo que has hecho. Nuestra voz para cantarle, también para predicar, nuestra voz para decirle a cada una de las personas, a nuestros familiares, decirle: Cristo te ama. Hay una esperanza. Hoy en día, hermano, en el mundo, no sé, hay muchas personas que le deban mucho al Señor. No sé si sea de los 500 denarios o de los 50 denarios, pero si este es el tiempo, y para las personas también que nos están escuchando, este es el tiempo para arrepentirse. Este es el tiempo para venir delante de la presencia del Señor. Lo único que nos cuesta que el Señor nos perdone es solamente hablar. Solamente hablar, decirle: Señor, perdóname. Y aún así, hermano, conociendo de Cristo, fallamos al Señor. Pero te digo una cosa, dice la palabra del Señor, Juan lo dijo: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno de ustedes ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Todas estas cosas, hermano, las que estamos leyendo y las que lees en tu casa en la Biblia, fueron escritas con una sola razón: para no pecar. Y si alguno de nosotros hemos pecado, tenemos la oportunidad. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Y es el tiempo, hermano. Y vamos a otra porción de la palabra en Proverbios 8:17. Proverbios 8. Ocho 17. Amén. Dice: yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Gloria a Dios. Dios ama a los que le aman. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si aquella mujer se hubiera acercado al Señor y hubiera quebrado aquel vaso, pero sin amor? No hubiera recibido nada, hubiera sido un desperdicio, nada más del perfume. Pero aquella mujer tenía amor en su corazón. Y hoy Dios habla y Dios te dice: yo amo a los que me aman, y me hallan los que tarde me buscan, ¿verdad? No, los que llegan tarde, no. Y no solamente estamos hablando de puntualidad de la iglesia, hermano, porque luego llueven las piedras. No, sino una puntualidad quiere decir una prontitud de corazón. Ahí donde tú estás, cuando se termina el culto, terminas de cenar: tengo que orar. Padre, me acerco delante de tu presencia. Esa es la prontitud del corazón. Y hay una recompensa, porque dice: y me hallan los que temprano me buscan. Sabes, hermano, dice la palabra que Jesucristo es la puerta. Jesucristo es la puerta. Pero una de las características que tiene la puerta es, obviamente, es para entrar por ella, se abre y se cierra. Pero cuando está abierta, se tiene que cerrar. Y hermano, ahorita está la puerta abierta. Ahorita, mientras este corazón físico esté latiendo, está abierta la puerta. ¿Cuándo se va a cerrar la puerta? Una de dos: cuando tu corazón deje de latir, o cuando Cristo venga. Pero este es el tiempo, hermano. Si en estos momentos, en estos tiempos, muchas dejábamos de orar, hermano, comencemos a orar. Si dejábamos de amar, porque también en eso Dios quiere que amemos, porque dice la palabra que Dios es amor. Si estábamos dejando lo más importante del Señor, dice la palabra que busquemos primeramente su reino y su justicia. Todas las cosas del reino, ¿cuáles son? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, todo lo que viene escrito aquí en la palabra. También el servir, hermano. También el servir es tiempo de servir. Si tú dejabas de servir, es tiempo de servir. Sabes, hermano, te doy un testimonio. Cuando dice la palabra que todo lo demás será añadido, pero si primeramente buscamos el reino de Dios. Sabes, hermano, muchas cosas de niño,
yo anhelaba y yo deseaba. Y eran materiales, físicas que yo, por ejemplo, les decía a mis papás, y en aquel tiempo, pues bueno, la situación estaba un poco difícil. Le decía, papá, yo quiero, no sé, estos tenis. Yo quiero, no sé, esta clase de pantalón, no sé, esta clase de mochila. Y en ese momento, pues no conocíamos del Señor, ¿verdad? Y ya después conocimos a Cristo y comenzamos a servirle. Y te doy testimonio que poco a poco aquellas cosas que yo pedía de niño fueron llegando. Fueron llegando, hermano. Porque se cumple la palabra del Señor. Si tú buscas primeramente, si pones tu delicia, como dice la palabra, en la ley de Jehová, Dios concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuál es la petición de tu corazón? No sé, que una situación económica mejore. No sé, que incluso en la situación de tu corazón es que tengo un carácter muy atravesado. Tienes esa situación, busca del Señor, hermano, y Dios concederá esa petición. Aquella mujer, hermano, buscó primeramente al Señor. Es más, no tuvo que decirle nada. ¿O acaso dice aquí la palabra que le dijo, Señor, perdóname? No le dijo nada, sino que entregó aquel vaso, pero más importante, lo entregó con amor. Hermano, una de las cosas muy importantes no es tanto lo que uno haga, sino cómo lo haces. ¿Cómo haces las cosas? ¿Cómo oras, hermano? ¿Con amor? Eso delante de la presencia de Dios, Dios lo toma en cuenta porque es con amor, y como dice aquí, que Él ama a los que le aman. Y nosotros le amamos, y aquella mujer con aquel amor le entregó eso. Pero te digo una cosa, Jesús sabía lo que tenía esa mujer, y por eso le dijo, tus pecados te son perdonados. Más adelante, no leímos los últimos 2 versículos de Lucas, pero si en tu casa tienes tiempo, puedes leerlos, que incluso unas personas que cuando le dijo Jesús a aquella mujer, tus pecados te son perdonados, hay unos fariseos y le dijeron, ¿cómo puede decir esto? Pero bueno, eso ya es otro tema, ¿verdad? Pero no tuvo que hablar aquella mujer, solamente se acercó, solamente entregó. Está como también aquella palabra de aquella viuda. Lo veíamos en los niños, en la escuelita que estamos llevando a cabo para la gloria de Dios. De aquella viuda que aquellas personas ricas ponían su moneda en el altar, pero una persona que dio todo lo que tenía. Asimismo, esta mujer, dice la palabra del Señor, que tuvo oportunidades, hermano. Y te digo una cosa, hermano, nosotros tenemos oportunidades, pero te digo una cosa, nosotros preferimos más a Cristo. Dice la palabra, dijo el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tenemos ganancia con el Señor, hermano. Si en esta tarde tú llegaste, hermano, y tú decías, es que yo oro, yo ayuno, yo leo la palabra, yo me esfuerzo, pero siento que todos mis esfuerzos no tienen ningún resultado, hermano, hoy te vengo a decir que tienes una recompensa en el cielo. Si lo haces con amor, y como en Proverbios, seguimos en Proverbios 8:18, dice, las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Versículo 19, mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Las cosas que nos tiene el Señor son mejores, hermano. Sus riquezas son mejores. ¿Y sabes por qué son mejores? Porque son duraderas. Son duraderas. Y yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si aquella mujer, ya te lo decía, si hubiera vendido aquello? ¿Cuánto le hubiera durado esos denarios? ¿Cuánto le hubieran durado? ¿Una semana? ¿15 días? ¿Un mes? No sé. Y si le hubieran acabado. Luego tendría necesidad de comprar otro perfume y venderlo otra vez, pero ella no. Ella lo que tenía lo usó para el Señor. Usemos lo que tenemos para el Señor. Lo que en Dios se hará mañana, hermano, es de grande bendición, y te doy testimonio. Dios daba una palabra, Dios dio victoria. Dios nos dio la victoria, hermano. Y es el tiempo el día de mañana. Tal vez tú digas, es que, ¿cómo puedo servir? No sé,
puedes servir orando, tu servicio puede ser ayunando, hermano. Tu servicio puede ser invitando a las personas. Y no solamente el día de mañana ni el día de pasado mañana, hermano, sino que aquí en tu casa, aquí en Betania, bueno, en Betel, o sea, en la historia es Betania, pero aquí en Betel, en tu casa, ahí en tu corazón, hermano, ahí puedes servir. Nosotros somos la iglesia del Señor, hermano. Y está Jesús en la casa de los frutos, que es la iglesia. Tú eres iglesia, hermano. Somos iglesia. Somos iglesia, ¿por qué? Porque Cristo está en nuestro corazón. Y por eso Jesús está buscando a aquella persona. Y hermano, oremos en esta hora, te invito, y también a las personas que nos están escuchando. Pidámosle al Señor que primeramente nos ayude a que, como aquella mujer dio todo lo que tenía, dio aquel vaso de alabastro, pero lo dio con amor. Oremos al Señor para decirle: Padre, ayúdame a servirte con amor, a dártelo con amor. Estemos de pie, hermano. Le invito a que estemos de pie, y ahí en tu hogar, tú que nos estás escuchando, ora al Señor y pidámosle que nos ayude a ser aquella mujer. Padre Santo, en esta hora hemos escuchado tu palabra, Señor. Tal vez no haya sido muy larga la palabra, Padre, pero sé que tu Espíritu Santo está aquí en este lugar, Señor. Padre, tal vez no tengamos mucho, Señor, no tengamos oro, no tengamos plata, Señor, no tengamos dinero, pero tú lo que buscas, Señor, Padre, es un corazón contrito y humillado, Señor. Por eso en esta hora, Señor, aquí está mi vida, Señor. Levanta tus manos, hermano, y dile al Señor: Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi tiempo, aquí están mis fuerzas, te las entrego, Señor. Quiebro hoy mi vaso. Muchas personas han tratado de detenerme, muchas personas, e incluso el enemigo me ha dicho: ¿de qué sirve que tú alabes? ¿De qué sirve de que tú entregues tu vida al Señor? Padre, pero hoy tú nos has hablado y tú hoy nos has dicho, Señor, Padre, que tú amas a los que te aman, Señor, y que verdaderamente estamos en deuda, Señor. En esta hora quebramos nuestro vaso, Señor. Hoy ponemos, Señor, delante de tu presencia nuestro tiempo, Señor, Padre, nuestras fuerzas, nuestro servicio, Señor, Padre, como aquel profeta Isaías, Señor, que dijo: Señor, heme aquí, envíame a mí, Señor. Aquí estamos, Señor, úsanos a nosotros, Señor, Padre. Queremos derramar aquel perfume, Señor, de nardo puro, Señor, Padre, que sea grato delante de tu presencia, Señor. Hoy lo quebramos, Señor. Hoy disponemos nuestro tiempo, nuestras fuerzas, Señor, Padre, nuestro dedicar a orar, a ayunar, a leer tu palabra, Señor, solamente para ti, Señor, porque verdaderamente, Señor, estamos en deuda contigo, Señor. Verdaderamente, Señor, nos has perdonado demasiado, Señor, Padre. Y hoy te pido, Señor, que aquellas personas que nos están escuchando, Señor, te pido, Padre, que tú bendigas su vida, Señor. Y hoy estamos delante de tu presencia diciéndote: Padre, aquí estamos, nos rendimos, Señor, Padre. Si es una debilidad, Padre, también la quebramos delante de tu presencia, Señor. Aquello, Señor, Padre, que nadie ha podido resolver y que está oculto en nuestro corazón, Padre, tú tienes una respuesta, tú tienes una solución, Padre, porque tu palabra dice que lo que para el hombre es imposible, para ti todo es posible, Señor. Perdónanos, Señor, si estábamos empleando, Señor, nuestro tiempo en otras cosas, Señor, que no convenían, Señor, que no, Padre, que no eran para glorificarte, Señor. Perdónanos, Señor, si estábamos dedicando nuestro esfuerzo, Señor, a cosas, Señor, que en realidad, Señor, no te agradaban, Señor. Pero hoy estamos, mis hermanos y yo, venimos delante de tu presencia como aquella mujer, Señor, Padre. Tal vez seamos, Señor, tal vez, Señor, hay errores en nuestra vida, Señor, Padre, pero hoy nos presentamos delante de tu presencia en agradecimiento, Señor, ofreciendo lo único que tenemos, Señor, Padre, lo que nos has dado, el respirar, Señor, Padre, nuestras manos. Aquí están nuestras manos, Señor, aquí están nuestros pies, Señor, aquí está nuestra boca, nuestras cuerdas vocales. Úsalas, Padre Santo, las entregamos delante de tu presencia como aquella mujer, Señor, derramó delante de tu presencia, Señor, lo que tenía, Señor, para que tú seas glorificado, Señor. No buscamos, Señor, una recompensa, Señor, buscamos agradarte, Señor, a ti, Señor. Gracias, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén
y amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Puedes tomar tu lugar, hermano, y pues espero que esta palabra haya sido de grande bendición. Y una cosa se me pasó, hermano, si hay en tu vaso alguna debilidad, también hay que quebrarla delante de la presencia del Señor, porque Dios sabe hacer cosas grandes y maravillosas en nuestra vida. Y que el Señor te bendiga en esta hora, y pues dejo el lugar al pastor. Amén. Gloria a Dios. Dele otro aplauso a Jesucristo. Rey de la gloria. Aleluya. Es un gozo y una alegría tan grande poder ver el crecimiento, el desarrollo que el Espíritu del Señor va dando en el corazón de cada uno de los que le siguen y le aman. Y qué hermosa palabra que el Señor por su Espíritu trajo, ayudando a nuestro hermano Ángel, ¿verdad? Ya el Señor hablaba a mi corazón hace unos días y ponía esta palabra de empezar a desarrollar, empezar a fructificar lo que Dios tiene ya sembrado en el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Así que qué bueno que Dios está levantando hombres y mujeres que están dispuestos ya para dar, porque ya tenemos en nuestro corazón. Amén. Y sigues tú, faltas tú. Amén. Porque no solamente es recibir. La palabra del Señor dice que tenemos salmo, tenemos lengua, tenemos palabra, tenemos profecía. Y hay que darlo, hay que darlo, hay que dar, hay que sembrar. Cuando tú predicas la palabra, siembras vida, profetizas, hablas. Dice la palabra del Señor que cuando tú invocas el nombre del Señor y otros se salvan, tú recibirás un galardón allá en la presencia de Dios. Amén. Así que pues, le damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Ángel. Que Dios le siga bendiciendo en su ministerio que Dios ha llamado. Amén. Y bueno, en esta hora llegó el momento de despedirnos de las redes sociales para que el Señor esté bendiciendo su vida. Se despide de ustedes su amigo el pastor Israel Vallejo desde la iglesia Familia Betel en Cerritos. Siga orando, mañana y pasado mañana tenemos campaña evangelística aquí en Cerritos. Dios le bendiga en el nombre de Jesús. Amén.